candidatos a diputados por el Distrito 10, que abarca Providencia, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín, el mío. Están Elia Molina, que es médico, ex ministra de Salud, candidata del PPD por el Pacto Social, nuevo Pacto Social, que lleva como candidata presidencial a Yasna Proboste. Emilia Schneider, estudiante de Derecho, candidata del Partido Comunes, que hoy día ha dado que hablar. Conversar al respecto. Por supuesto, obvio que le vamos a preguntar. Yo creo que quienes nos están viendo necesitan una explicación. Del Pacto Apruebo Dignidad. Johannes Kaiser, comunicador social, candidato del Partido Republicano del Frente Social Cristiano. Correcto. ¿No? Muchas gracias. Y que lleva a José Antonio Kast como candidato presidencial. Eso también es correcto. ¿Ah? Eso también es correcto. Eso también es correcto. Así es. Y Alan Roldán, quien es emprendedor independiente que va en el cupo RN del Pacto Chile Podemos Más. ¿Es así? Así es. Vamos a empezar por usted, doctora Molina. Encantada. Yo todavía me acuerdo de ese titular del martes 30 de diciembre de 2014, de la segunda, en que llevaba un titular muy polémico de una entrevista que le hicieron a usted cuando era ministra de Salud de aquella época de la presidenta Michelle Bachelet. Y usted dijo, comillas, en todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Quiero preguntarle, usted renunció. ¿Por qué tuvo que renunciar? ¿Quién se lo pidió? A ver, primero que nada, aclarar que cuando dije, y lo dije textual, fue a raíz de que estábamos justamente en toda la discusión del aborto en 3 causales. Entonces la periodista me dice, ¿pero usted cree en un país como Chile que la gente no hace esas cosas, que nunca va a aceptar la iglesia, etcétera? Entonces yo no pude dejar de decir aquello porque, primero, es verdad. Segundo, que a mí me parece que... O sea, ¿a usted le consta? Me consta, trabajé por años en clínica, uno tiene conocidos, amigos, vecinos, compañeros, qué sé yo. Este es un tema que es sabido por todo el mundo. Pero lo dije fundamentalmente porque cuando se discutía la ley del aborto en 3 causales, se ponían argumentos de todo tipo, filosóficos, religiosos, pero nadie pensaba en las mujeres que morían por aborto, las mujeres pobres que tienen que hacerse abortos clandestinos. Yo no soy una persona pro aborto, pero respeto el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces me reaccioné. Ahora, ¿por qué renuncié? Primero claro, porque si usted insiste, y yo le creo porque es verdad, que lo que dijo era verdad, ¿por qué tuvo que renunciar? Porque, mire, yo llamé, esto salió en las redes temprano, y yo llamé inmediatamente a La Moneda porque me di cuenta que iba a traer, y me dijo, no sé, creo que sí, hablé con el secretario general de gobierno, y me dijo, no te preocupes, no creo que eso vaya a generar tanto, no, tranquila, así todo, bueno. Pero a medida que fue pasando la tarde, hubieron más de 20 recursos de amparo. Todas las clínicas se pusieron recursos de amparo, la UDI, los partidos de la iglesia, bueno, hubo reclamos de todos lados. Entonces, cuando ocurrió este día, el 30 de diciembre, como usted dice, no había ocurrido nada antes escandaloso en el gobierno de la presidenta Bachelet. No estaba destapado el caso Penta, ni el caso Cabal, o sea, este fue como la primera impronta así como, wow. Entonces yo sentí que le estaba haciendo daño al gobierno. Fue su decisión. ¿Ah? Fue su decisión. Fue mi decisión, insistí mucho en que me aceptaran la renuncia. La presidenta Bachelet no estaba en Santiago, así que ni siquiera pude hablar con ella en forma presencial. Pero cuando a las 7 de la tarde habían tantos recursos de amparo, tanto ruido, todos los periodistas abajo en el ministerio, yo dije, no tiene sentido ensuciar o distraer lo que está haciendo este gobierno, que fue el más transformador de los últimos años, por una, a lo mejor también es cierto que los ministros no debemos tener opiniones personales, dicen, ¿ah? Y esa fue una opinión
personal, po. O sea, se arrepiente. No, para nada. Ah, ya. Por favor. No, yo no me arrepiento nunca de lo que digo, porque soy una persona franca, transparente, digo la verdad, cueste lo que cueste, y me ha costado muchas, no solamente eso, sino que muchas cosas en mi vida. Pero no, yo creo que hay que ir así por la vida, pues como uno es nomás. No se puede acomodar ni el carácter, ni las palabras a los cargos o a caerle bien a todo el mundo, porque no, eso no es correcto. Yo creo que hay que ir transparente por la vida. Gracias. Señor Kaiser, su partido no está por el aborto. Mi partido no está por el aborto, eso es correcto. ¿Ustedes eliminarían incluso el aborto por 3 causales? Dependiendo de la mayoría que tengamos en el Parlamento y del Congreso que tengamos en el... Pero estamos hablando de las propuestas. ¿Usted lo eliminaría? Yo eliminaría el aborto en 3 causales, así como está presentado en este momento, y si me permite explayarme. Uno de los problemas que tiene el aborto en 3 causales hoy en día es, por ejemplo, que la niña o mujer violada no tiene que denunciar a su atacante. Ese es un tema que para mí es muy complejo, porque entre otras cosas, yo creo que la vida empieza del momento de la concepción. Y cuando se produce una violación, me parece absolutamente impresentable condenar al inocente a muerte y ni siquiera perseguir al violador. Pero ¿y si pudiera denunciarlo? Porque vamos a ver, ese es otro tema, ¿no? Pero es que está conectado. Es que es un tema muy importante, porque no sé si usted sabe las razones de por qué no denuncian. Bueno, entre otras cosas, porque muchas de las violaciones que suceden dentro del núcleo familiar. Entonces tiene que tener la guagua del papá. Pero eso significa también que se está encubriendo una situación que se perpetúa en el tiempo. Pero es que a veces es el padre proveedor, es el macho proveedor de la familia. Bueno, eso se da en casi todas las familias vulnerables. Discúlpeme, pero esa no es la razón, no es una razón para no perseguir a un delincuente. No existe. Yo no estoy hablando de mi situación, estoy hablando de las razones estoy hablando de que más allá de todo esto, realidad. habrá que ver cómo apoyar a la mujer que queda con sus niños sola, evidentemente. Y si es una niña, jamás la apoyan. Pero momento. Acá lo que es absolutamente inconsistente es que nosotros dejemos correr al violador para que pueda seguir violando, eliminando la prueba de su delito. Y por otro lado, condenemos a muerte al producto de esa violación que no tiene ninguna culpa. O sea, y si nosotros, no digo nosotros como sociedad, digo eso, ¿no? Si en el Congreso pudiéramos hacer que se persiguiera al violador en el caso de las niñas, ¿usted estaría por el aborto? Yo no estoy nunca a favor del aborto, por una razón filosófica. El Estado, si va a condenar a muerte, no puede condenar a muerte a inocentes. Aunque sea una niña de 11 años violada. Que puede morir en el embarazo y el parto. Perdón, es muy chica. Doctora Molina, déjelo responder, por favor. Doctora, este es evidentemente uno de los problemas éticos más profundos que puede enfrentarse en política, sin duda. La pregunta es, por ejemplo, va un avión contra un edificio, por ejemplo el World Trade Center. ¿Estamos autorizados a derribarlo? Son ese tipo de preguntas que, por ejemplo, el tribunal... ¿Son los pasajeros? Cuando se presentó esta disquisición, que es más o menos la misma, ante el Tribunal Constitucional alemán, respecto de si la canciller alemana tenía derecho a ordenar el derribo de ese avión o no, el Tribunal Constitucional alemán estableció que no, porque no se podía condenar a muerte a inocentes... Que son los pasajeros del avión. Que son los pasajeros del avión, para salvar a otros inocentes. Que son los habitantes del edificio. Los moradores que están de la torre, ¿no es así? Exactamente, es un problema moral muy, muy profundo. Pero nosotros estamos viviendo en Chile, no es el tribunal de Alemania. Sí, pero discúlpeme, el principio es el mismo. El principio moral es aquí y en Timbuktu exactamente el mismo. El principio moral es, ¿condenamos a muerte al inocente o no? Por eso le preguntaba por la niña, ¿no? Una niña de 11 años, ¿usted la ha visto? Evidentemente, pero yo no estoy condenando a muerte a la niña. Bueno, puede morir por el... Esa es una posibilidad, pero eso no es una posibilidad que ha sido... O sea, no es un resultado que sea determinado por el Estado. El Estado es, en ese sentido, el
órgano que nos damos todos nosotros para garantizar una vida relativamente civilizada. Y cuando nosotros al Estado le damos la potestad para decidir sobre la vida de inocentes, estamos metiéndonos en una situación compleja. Abrimos una puerta, ¿hasta qué punto? Nosotros vimos hace poco tiempo atrás en el debate al profesor Artés, que hablaba del aborto hasta los 9 meses. Es algo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. El aborto libre y sin restricciones es la siguiente fase de esto. Y bueno, el aborto libre lo han planteado varios, ¿no? Exactamente, se ha presentado efectivamente como una propuesta política. Yo personalmente no creo que el aborto sea una forma de anticoncepción. Ahora, si me dicen, es una fórmula de anticoncepción, bueno, yo no la he visto nunca planteada así. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del tema del aborto, nos reducimos al cuántos casos de abortos hay efectivamente producto de una violación. Y al lado estamos metiendo todos aquellos casos de aborto que no tienen nada que ver con una violación, que tienen que ver con una irresponsabilidad, que tienen que ver a veces irresponsabilidad, si hay, ¿para qué andamos con lecera? Con mala educación sexual, con... ¿Y de quién es la culpa de la mala educación sexual? La mala educación sexual es una culpa compartida, probablemente entre padres, que son los principales educadores. Ya lo decía Napoleón Bonaparte, de que para educar a los hijos primero hay que educar a los padres. Pero señor Kaiser, estamos hablando de Chile, donde el 73% de los niños nacen en hogares que no tienen padres. No necesariamente sin padres, pero donde no hay matrimonio. Pero donde no hay matrimonio. Pero la mayoría de los hogares vulnerables son padres que no están, ausentes. Bueno, pero yo le hago la siguiente consulta. Nuevamente, ¿quién tiene que pagar el pato de la boda? ¿El niño? No, yo le digo cómo nos hacemos cargo de un problema social importante. De niños que están abandonados y que son indeseados y que son pobres. Bueno, nuevamente yo le respondí. Una de las maneras de hacerlo es educar a los padres. El segundo camino, yo creo que los padres son aquellos que tienen que educar a los hijos fundamentalmente. El segundo camino, evidentemente, tiene que ver también con la educación que se dé en las aulas de clase. Gracias, señor Kaiser. Encantado. Señorita Schneider, vamos a cambiar drásticamente de tema. Vamos a ir al tema de su partido. Pero después me puedo referir a este asunto. Por supuesto. Ya, perfecto. Ya, sí, con eso me quedo tan tranquila. Respondamos porque su partido ya, plantea, y usted lo plantea, sí. Y su partido plantea, y el Frente Amplio plantea un aborto libre, ¿no? Un aborto libre, pero ahí hay un punto particularmente importante, que es que lo que decía Johannes no es exacto, no es que en algún país del mundo el aborto sea sin límite. Lo que en general se plantea, lo que se planteó también en la legislación argentina, es que tiene un límite. Hemos hablado, por ejemplo, en el debate chileno de 14 semanas, y a mí me llama mucho la atención que el sector, disculpa, yo no te interrumpí, el sector de Johannes, el sector, digamos, de José Antonio Kast, habla mucho de la libertad, pero a la hora de los hechos realmente no nos da libertad de hacer nada, no nos da libertad de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Johannes mismo señalaba una cuestión muy fundamental, o sea, la mayoría de los casos de abusos infantiles se dan en el entorno de la familia. ¿Cómo van a ser posible que las niñas, los adolescentes puedan identificar estos abusos si no se entrega educación sexual integral? Porque, por cierto, José Antonio Kast ha manifestado estar en contra de la educación sexual integral un montón de veces. Y nuevamente otra inconsistencia en el discurso de Johannes. O sea, si son los padres quienes tienen que educar a las y los niños en sexualidad, ¿cómo lo van a hacer si no recibieron nunca educación sexual integral? Al final, a lo que estamos condenando a la población es a la ignorancia, es a que por culpa de esta ignorancia, de falta de conocimiento, seamos un país en el que hay montones de abusos infantiles, tasas de embarazo adolescente altísimas, tasas crecientes de transmisión de VIH y de otras ITS que en el resto del mundo van en retroceso, y al mismo tiempo muchos casos de violencia de género, de crímenes de odio, y aún así nos negamos a estos temas. Yo creo que es tremendo, y nuevamente echarle la culpa a la mujer cuando Johannes habla de que alguien está encubriendo a un delincuente. Una mujer violada no está encubriendo a nadie. Denunciar es difícil, y la violencia económica sí existe, porque cuando una mujer depende de su sustento y el de sus hijos e hijas, de la persona que la está agrediendo, y el Estado no tiene un plan plurinacional de cuidados, por ejemplo, que es parte del proyecto Prodignidad, o medidas para hacerse cargo de esas mujeres, bueno, ¿qué queda?
quedarse en la calle por Entonces, denunciar, muchas más encima con una gracias. justicia patriarcal que no da respuesta. Perdón, le vamos a dar la palabra Por al supuesto. señor Roldán. Muchas gracias, Emilia. Señor Roldán, usted es evangélico, ¿cierto? Así es. La iglesia evangélica ha irrumpido en el último tiempo con mucha fuerza sobre los temas valóricos. Así es. ¿A usted le parece, está de acuerdo con el señor Kaiser con lo que plantea sobre el aborto, no? Así es. En el caso nuestro, que en mi caso soy cristiano evangélico, nosotros estamos totalmente en contra de un aborto y sobre todo si es libre. Nosotros también creemos que el niño desde el momento de la concepción ya es una persona. Y hoy día vemos cómo en el fondo quieren asesinar a niños que son indefensos. Y para nosotros, claro que del momento de que está la concepción, ya es una persona que tiene vida. Y nosotros, claro, estamos totalmente en contra de un aborto libre y en el caso de las 3 causales también. Lo que decía Johans en el sentido de la gente que es violada o las mujeres que son violadas. Muchas veces se critica, ¿verdad?, que en el fondo debe hacerse este aborto. Pero yo también pienso un poco lo mismo que ellos, que en el fondo, ¿quién va contra la persona que cometió aquel delito? ¿Verdad? Y muchas veces pasa que hay mucha gente que sí está de acuerdo en asesinar literalmente a un bebé que está por nacer, que fue concebido, ¿verdad? Pero hay otras personas que han cometido delitos tan graves, y no están dispuestos a restablecer una pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo en la pena de muerte, sino que quiero hacer el paralelo en el sentido de que los mismos que están de acuerdo en matar a un niño inocente del momento que fue concebido, no están de acuerdo en ir a castigar a alguien que ha cometido delitos graves, que ha matado gente, que ha violado, y no están de acuerdo en que esa gente debiera morir. Yo no estoy de acuerdo en que muera nadie, pero sí es lo que no estoy de acuerdo en la inconsistencia que tiene la gente, ¿verdad? De decir, prefiero que muera un niño inocente que ir a castigar al violador, al asesino. Señor Roldán, ¿alguna vez ha visto una niña de 11 años embarazada por violación? Dentro de las iglesias evangélicas se ayuda a muchas niñas. No, le pregunto directamente. No, yo no, directamente no. ¿Ha visto a una niña de 11 años embarazada por violación? No lo he visto. No lo he visto. Sin embargo, la obligarías a ser madre. Estoy hablando yo. Pero sí sé de que muchas niñas, ¿verdad?, que han sido madres adolescentemente, han podido tener su hijo y han sido el día de mañana madres de bien y hijos de bien. Estamos hablando de una niña de 11 o de 12 años. Pero sí, ya están entrando en la adolescencia. Perdónenme, son niñas. A ver, yo creo que aquí... Señor Roldán, Sí, una niña. Está bien, puede ser que sean niñas, sí, yo también lo entiendo. Pero a lo que voy yo, ¿estamos dispuestos a matar una vida que está por nacer? Si usted me dice que están de acuerdo, yo no lo estoy. Porque yo creo de que un niño que... solo se había visto alguna niña. Un niño, una niña, ¿verdad?, que va a nacer, ya es una vida. Y si estamos dispuestos nosotros a asesinar a esa persona, yo en mi caso no. Yo creo que del momento que fue la concepción, es una vida. Y esa vida hay que respetarla. ¿Usted cree que eso es respetar a los derechos de las mujeres? Pero por supuesto que sí. Yo creo que sí, que es respetar los derechos de las mujeres. Yo creo que el que una mujer haga un aborto, yo creo que es súper complicado para ella. Vamos. Doctora Molina, hay un problema con la invisibilidad que se le da a las mujeres jefas de hogar. O sea, esta cifra que yo les hablaba, este 73%, es un escándalo. Un escándalo. Ustedes lo saben, ¿no? Es el porcentaje más alto en América Latina. Más alto. Entonces, estamos hablando de un hecho que esconde una realidad de la que tenemos que hacernos cargo. Una realidad que estoy seguro que a ustedes, que nos están viendo en sus casas, también muchas veces les corroe el alma, sobre todo cuando vemos el porcentaje de niñas violadas que llegan al Sename y vuelven a ser violadas una y otra vez. A la vuelta de los consejos que vamos a escuchar, vamos a seguir adentrando en este tema que es de la profundidad de nuestra sociedad y donde nuestros 4 candidatos tienen propuestas, pensamientos, opiniones
porque para eso quieren representarlos a ustedes. Estamos de vuelta con estos 4 candidatos a diputados por el famoso Distrito 10. El famoso el Distrito 10. Y estamos con 4 candidatos que, bueno, obviamente, como es de esperar, no coinciden mucho, ¿no? Así que vamos a tratar de seguir profundizando en cosas concretas. Y hablábamos de este 73% de niños que nacen fuera del matrimonio, ya sea porque los padres no quieren casarse, pero muchos porque hay padre ausente o desconocido. No se olviden que hemos sido durante mucho tiempo un país de guachos, aunque nos duela, nos cueste y no lo asumamos con todas las consecuencias sociales. Doctora Molina, ¿qué vamos a hacer para visibilizar y darle apoyo a esa cantidad de mujeres que en las comunas de su distrito están invisibles, crían a sus hijos solas, porque ya sea tienen papito corazón al lado o no existen, pero hay una gran cantidad de mujeres, sobre todo en los sectores vulnerables, que están sacando solas a sus hijos sin ayuda del Estado porque no hay planes especiales para ellas? ¿Cómo las visibilizamos? ¿Qué hacemos concretamente? Y es urgente. Es impresionante la fuerza y la resiliencia de las mujeres chilenas, porque cuando uno recorre poblaciones, comunas donde hay gran vulnerabilidad, como hay comunas en nuestro propio Distrito 10, donde cuando uno conversa con las personas de verdad uno se estremece. A mí me produce verdaderamente una angustia y una impotencia muy grande ver las condiciones de vida de muchos hogares, justamente como usted dice, que son dirigidos o están a cargo de la mujer. La mujer tiene que trabajar, tiene que hacerse cargo de los niños. Hoy día, esto con la pandemia, no, esto ha sido pero más grave aún, porque ha significado un doble esfuerzo. No funcionó la Junge, no funcionó la Integra, no funcionaron los colegios, las mujeres tenían que seguir trabajando y eso generó también muchas renuncias de mujeres, también fueron echadas de los trabajos. O sea, pero en concreto, ¿qué hacemos? Por eso, pero lo primero, lo que usted dio una cifra, es un diagnóstico cuantitativo. Hay también que hacer un diagnóstico cualitativo. ¿Ah? Yo, por ejemplo, perdonen la autorreferencia, pero siempre es bueno a veces dar ejemplo. Yo fui una mujer jefa de hogar, mi esposo se murió hace muchos años, me quedé viuda con 5 hijos. Y estamos hablando. Eso es lo que quiero decir. Aún siendo doctora, porque me dedico a la salud pública, no me dedico a la medicina privada, aún siendo doctora, me costó mucho. Entonces yo me imagino y converso con todas las vecinas en La Legua, he estado en todas las poblaciones, en el Rosita Renar, en todas partes conversando con las familias, cómo se ayudan en la comunidad, cómo hay una red de apoyo. Pero yo creo que lo primero, ya lo hizo Bachelet, fue poner el pilar solidario de manera de poder, y creo que la mujer que trabaja en la casa, que no puede trabajar afuera porque tiene que criar a sus hijos, está cumpliendo una labor social, está criando a los chilenos y a las chilenas que van a ser parte importante de nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que pagarles también por ese trabajo. Señor Kaiser, ¿cuáles son las propuestas que usted tendría en su distrito? Porque convengamos bien que esos niños que hoy día están desertando, usted sabe que el porcentaje de deserción es altísimo hoy día. Lo tengo absolutamente claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El gobierno que viene le toca algo muy difícil. ¿Cuál es el plan concreto para su comuna? Yo creo que estamos de acuerdo con que a una mujer que está educando sola a sus niños, que es una situación especialmente delicada, en comparación con una mujer que tiene un marido o un hombre que la respalde. La evidencia nos indica de que nosotros deberíamos potenciar el hecho de que el padre no desaparezca, de que el padre no sea... ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí tenemos una serie de instrumentos. Uno sería aquel que lamentablemente en el debate no se logró explicar bien, que es el siguiente, que una mujer que contraiga matrimonio no pierda los beneficios de madre soltera. Por ejemplo, ese sería un tremendo aporte. ¿Cuáles pierde? Disculpe, hay una serie de programas que son para la mujer jefa de hogar,
que en el caso de que efectivamente esa mujer contraiga matrimonio... Pero si tiene el marido ausente, siguen Pero los si a veces planes. están casadas, igual son jefas de hogar. No estoy diciendo que no. Estoy simplemente planteando de que muchas mujeres, y hay muchas personas que van a poder ratificarlo, no contraen matrimonio, o parejas no contraen matrimonio, porque resulta de que a la hora de recibir beneficios sociales, eso les juega en contra. Yo creo que eso no debiese ser el caso. No deberíamos discriminar a la mujer soltera por el hecho de casarse. Deberíamos respaldar esa decisión. Perdón, señor Kaiser, si yo no me equivoco, y no sé si usted lo vio, pero su candidato presidencial lo dijo el lunes, y en este check-in que hacen de las noticias, de los anuncios, informaciones que no son reales, que saca el Mercurio, que lo hace un grupo de universidades, de gente muy seria, salió que no era verdad porque efectivamente no es verdad. Eso no es correcto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted entra o está postulando a un beneficio social, a usted le dan un puntaje en la ficha. Sí, claro. ¿No es cierto? Cuando usted está casada, ese puntaje se reduce. Pero si el marido no está... Pero a lo que yo voy es que ¿por qué vamos a reducirle el puntaje a gente que está Es que no me en entiende, situación señor Kaiser, desmadrada? si el marido no está, o sea, yo puedo tener certificado de matrimonio, pero yo soy la jefa de hogar y lo muestro porque es muy fácil, no está, no existe, se fue. Se fue. Correcto, Yo pero- tengo el pero, beneficio, a ver, yo tengo el puntaje. Bueno, pero tiene que demostrar primero de que el marido no está viviendo con usted. Bueno, por Bueno, toda la carga es para la obvio mujer, que no. entonces. Yo le estoy planteando, Es que toda la carga es para la mujer. de que aquellas parejas que estén conviviendo, que estén viviendo juntos, efectivamente no pierdan los respaldos sociales que corresponden. Bueno, yo creo que eso está, pero ¿cómo lo hacemos para visibilizar? ¿Qué programa implementaría usted en sus comunas que tiene Macul, La Granja, San Joaquín? Para visibilizar a la mujer soltera. ¿Cómo lo ¿O cómo hacemos? No, a ayudarla? las jefas de hogar, Bueno, si entre no otras son cosas, casadas no, el o Estado solteras. civil. Entre otras cosas podríamos potenciar, por ejemplo, también el trabajo de tiempo parcial, con respaldo en lo que es la jubilación, es decir, de que efectivamente se reciba una jubilación por el trabajo de tiempo parcial, que uno esté asegurado respecto de lo que es el desempleo en caso de estar en esa situación, y de que la mujer, el tiempo que los niños están en el colegio, pueda tener un ingreso sin perder nuevamente los beneficios. O sea, Perfecto. hay una serie de medidas que se pueden tomar, que yo creo que son medidas prácticas, pragmáticas, que se pueden tomar desde el Estado. Ahora, hay otras medidas que son también igualmente relevantes, que son aquellas de fortalecer la presión social, yo lo diría así, la presión social sobre los varones para que se hagan cargo de sus hijos. La presión Me encantaría social, tener la más presión tiempo. legal. Yo creo que ese es un tema muy interesante porque no veo claro cómo se ejerce esa presión social. Pero el tiempo se nos acaba. Señorita Schneider, ¿Misma pregunta? no, Cambiamos entonces. no, porque no tenemos más tiempo y yo creo que lo que están esperando es perfecto. que usted explique qué pasa con estos gastos que de 134 millones de pesos Sí, perfecto. que están cuestionados por el reportaje de CIPER de la campaña de Karina Olivo. Sí, yo quiero destacar en este tema que desde el Frente Amplio de Pro Dignidad no hemos tenido ninguna defensa corporativa a este asunto. Hemos salido a decir que estos hechos son graves, que no podemos hacer la vista gorda, y justamente yo y otras compañeras que somos parte de la dirección nacional del Partido Comune, primero dimos cuenta de que no teníamos información de estas rendiciones, en segundo lugar dimos cuenta que nos parece grave y solicitamos la renuncia de quienes estuvieron involucrados en este asunto, incluido el presidente de nuestro partido, que su denuncia y Su renuncia. o sea, digamos, porque nosotras solicitamos la renuncia y esta se hizo efectiva, y esperamos y instamos a que estos hechos se investiguen tanto a la interna de nuestro partido, que eso ya está iniciando, como eventualmente en la justicia, y nosotros vamos a colaborar totalmente con eso. O sea, creemos que aquí en la Pro Dignidad hemos tenido un compromiso intachable con estas cosas, y yo destaco que ahora no tuvimos ninguna defensa corporativa al respecto, yo tampoco la estoy teniendo, quiero que se esclarezcan los hechos. ¿Y cómo se van a esclarecer? Justamente porque se inició un proceso dentro del Tribunal Supremo de nuestro partido y, bueno, ahí también falta justamente precisar, yo creo, mucho la legislación del financiamiento electoral, pero eso ya es un tema que podremos ver en el Congreso. Lo que me Sí, pero interesa es voy. saber si ese tribunal les da garantías a ustedes.
el tribunal, por supuesto, que da garantía, no un tribunal que esté manejado por ningún sector del partido, sino que funciona como establece la ley de partidos. Esos son los órganos que tenemos para darnos justicia en este tipo de organizaciones y establecer responsables. Yo no quiero desviar el tema, pero no puedo dejar de referirme a algo que decía Johannes. Es que no me lo termine, no ha terminado. Karina Oliva, después de esta denuncia, usted tiene que votar el domingo. ¿Va a votar por ella? Voy a votar con mucha conciencia. Estos hechos no son tolerables. Yo hoy día estoy reflexionando sin duda mi voto. Espero más antecedentes, pero como te digo, yo voy a votar con mucha conciencia y teniendo claridad que el proyecto de Prodignidad tiene que tener los máximos criterios en estas materias de probidad, de transparencia. Por lo tanto, ¿no lo tiene decidido? Como te digo, estoy en reflexión respecto a este tema, también esperando antecedentes a la interna de nuestro partido, esperando también que se esclarezcan estas situaciones. ¿Puedo referirme? Pero muy brevemente, porque el tiempo se nos acaba. Señora en la casa, vecina, etcétera, con lo que está diciendo Johannes Kaiser, se demuestra que usted, en la visión de José Antonio Kast, tiene derechos hasta que no tiene derechos hasta que se demuestre lo contrario. Porque tiene que comprobar que el marido se fue, que no cuenta con el apoyo, tenía que demostrar que había sido violada. Justamente es el problema que tiene, por ejemplo, el registro de Papitos Corazones que se implementó en este gobierno. Que tenemos la lista de los padres deudores de pensión de alimentos, pero son las mujeres quienes tienen que arreglárselas solas para encontrar justicia, para generar demandas. Y por eso es importante que estas cuestiones se tomen en serio como una política de desarrollo social. Kaiser. En primer lugar, no es lo que nosotros proponemos, es lo que está sucediendo en este momento. ¿Okay? En este momento es la mujer la que tiene que andar demostrando que efectivamente está sola. Así que no me cargue a mí lo que ha hecho en parte también su gobierno, el gobierno del Partido Comunista que va con ustedes. No olvidemos que hasta hace poco tiempo atrás... de la nueva mayoría. Está bien si sabemos de que uno se desmarca rápidamente, de una serie de situaciones. Pero más allá de eso, nosotros lo que estamos proponiendo es efectivamente expandir los derechos para las mujeres. Lo que usted me está planteando o me está echando en cara es la situación actual. Nosotros no somos gobierno. Perfecto, no, yo no estoy echando en cara la situación actual. Es lo que propone. Señor Roldán, en los últimos, yo diría, 6 años, 7 años, han proliferado los casos de corrupción en la iglesia evangélica. Casos muy notables, incluso con denuncias de abusos sexuales, pero casos de enriquecimiento ilícito que han sido profusamente difundidas, y con pruebas muy concretas. ¿Qué opinión le merece aquello? Bueno, principalmente nosotros creemos... ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Principalmente en mi caso, ¿verdad? Creemos que todo lo que sea corrupción, venga de donde venga, debe ser castigada. Y si en este caso, cuando han habido episodios, ¿verdad?, que han sido casos puntuales en temas de iglesia evangélica, se han presentado los antecedentes y la justicia actuará si hay en su mérito, se ha cometido delito o no delito, pero siempre se ha puesto a disposición, ¿verdad?, todos los antecedentes ante la justicia. ¿Usted dice que se han puesto todos los antecedentes? Sí. Todos los casos que ustedes han visto han terminado algunos en la justicia, ¿verdad? Y se han puesto y ahí están en la justicia, en la que terminará si realmente hubo un delito, enriquecimiento ilícito o no. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no, nosotros creemos que no debiera ser, nosotros creemos que las iglesias tienen un tema espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que debieran ser para la sociedad. Pero no lo es solamente así. Pero por lo mismo le digo, no es algo generalizado, son casos puntuales que han ocurrido. Y en esos casos puntuales, las personas han sido cuestionadas dentro de la misma iglesia evangélica y si ha habido algún indicio de delito, la justicia determinará si eso ha sido así. Pero ha sido, ustedes tienen que entender igual que la iglesia evangélica no es una cadena piramidal, no es una pura cabeza. Aquí en Chile hay alrededor de 4.500 denominaciones diferentes. Cada uno tiene sus estatutos diferentes. Pero en la gran mayoría de la iglesia evangélica se hace un trabajo social súper grande, que viene a ayuda principalmente a toda nuestra gente. Mire, dentro de la misma pandemia, que estas cosas no se dicen muchas veces, ustedes... ¿Cuánta cantidades de ollas comunes a través de las iglesias evangélicas a lo largo de Arica hasta Punta Arenas se comenzaron a desarrollar? Las miles y miles de raciones de alimentos que se empezaron a entregar a la población.
donde no podía llegar el Estado, ahí estaba la iglesia evangélica ayudando a la población. Señor Entonces, Roldán, finalmente ¿usted muchas podría veces se critica... asegurarle a la gente que nos está escuchando hoy día que todas estas denuncias de corrupción, que algunas terminan en la justicia y otras terminan en disputas entre pastores de distintas iglesias, incluso por la catedral, ¿no? ¿Podría asegurarle que esa corrupción ustedes mismos van a empezar a ponerle coto? O sea, se ha empezado desde el momento que han habido casos, todas las corporaciones, ¿verdad?, han tratado de que no vuelva a pasar en ninguno de esos casos. Y vuelvo a lo mismo, cada corporación tiene sus estatutos totalmente diferentes de uno a otro, y cada uno tiene su régimen de cómo se establecen o cómo se rigen las iglesias. Señora Molina, doctora Molina, el próximo viernes, está hablando del otro viernes, cuando ya sepamos el resultado de las elecciones, la Plaza Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, como usted quiera, se llena de gente y empieza, después de la manifestación, los destrozos. Supongamos que estamos después de la elección y que en ese minuto de la elección del 19 de diciembre o de marzo, después de marzo, y que su presidenta, que es Yarna Proboste, su candidata, supongo, tiene la facultad para decidir qué hacer. ¿Qué le propondría usted a su presidenta qué hacer en ese momento? Bueno, primero que nada, yo creo que hay mucha rabia acumulada en este país y eso ha producido, ¿no es cierto?, un estallido social donde no cabe ninguna duda que si bien el grueso de la manifestación es pacífica, existen grupos, ¿no es cierto?, más bien que son muchas veces delincuentes comunes, que aprovechan estas circunstancias y por eso, ¿qué haría con ellos? Bueno, yo creo que lo primero que nada, que las policías deben tener distintos roles y funciones. Creo que la policía tiene que tener una inteligencia que pueda anteponerse a los hechos que van a ocurrir, identificar y buscar. Yo no soy policía, pero yo entiendo que en todo lo que significa delincuencia, los destrozos son habitualmente hechos por delincuentes. Yo he estado en las manifestaciones, nosotros en la USACH... Doctora, le vuelvo a preguntar porque el tiempo apremia. ¿Qué le digo a mi presidenta? ¿Qué consejo le dice? Bueno, ¿que haga qué? Lo primero que yo creo que hay que diferenciar muy bien que quienes están haciendo destrozos, quienes están dañando pymes y distintas, tienen que ser apresados pero juzgados y demostrarse en un pronto tiempo si es culpable o se agarró a una persona que no era la que realmente había hecho los destrozos, porque lo que se ha dado en este momento, en este periodo del estallido social, es que hay personas que han estado 1 año y medio presos y ahora lo han liberado, cero falta, cero culpa. Un estudiante que está 1 año y medio en la cárcel. Entonces creo que tiene que haber una mayor precisión de la policía, tanto en las pruebas que aportan sobre la culpabilidad. Exacto. Perfecto. Entonces a mí yo, como le digo, yo trabajo en una universidad, soy académica de la Universidad de Santiago, de la Facultad de Ciencias Médicas, soy una decana que acaba de terminar hace muy poco su periodo, y conozco a los estudiantes y sé que esos estudiantes, muchos de los nuestros que también han estado presos, no son delincuentes. Muchas gracias, doctora. Señor Kaiser. Dígame. Su candidato, José Antonio Kast, es electo presidente y asume el 11 de marzo. ¿De acuerdo? Y pasa lo mismo que le decía la doctora Molina, en la Plaza Dignidad, Baquedano, Italia y a los alrededores de la Moneda. ¿Qué le recomienda a su presidente? Aplicar la ley. ¿Qué significa eso? Significa detener a aquellos que estén cometiendo delitos Lógico. y aplicarles toda la fuerza de la ley. Es decir, no permitir que efectivamente que grupos minoritarios, que sí lo eran, son grupos minoritarios, puedan tomarse el discurso político y reemplazar el voto por la Molotov, así como lo hicieron, porque no solamente son delincuentes políticos, no hay que olvidarlo. En ese sentido, ¿qué más vamos a decir? Estoy absolutamente de acuerdo con la doctora. Cuando ¿Y usted daría instrucciones, le aconsejaría a su presidente instrucciones de que la policía actúe cumpliendo protocolos, por ejemplo,
de disparar a 40 metros A los ojos. las bombas lacrimógenas? En primer lugar, el tema del disparo a los ojos, no olvidemos de que las escopetas antimotines las trajo la señora Bachelet. Ese es el primer punto. El segundo punto, el siguiente. No se puede disparar a los ojos con una escopeta porque... No, bueno, pero ese es otro cuento. Es un O tema, sea, la pesquisa, toda la cualquiera diligencia sabe, que se hizo con el eso Gustavo Gatica es falsa. Cualquier persona que sabe de escopeta sabe perfectamente que no se puede apuntar más que al bulto con la ¿Por qué escopeta. sabe tanto usted de escopeta? Porque yo crecí en el campo. O sea, y en el campo uno aprende este tipo de cosas, Aprende a cazar. entre otras cosas, ¿no? Pero no solamente a cazar, sino que simplemente es parte de la vida de la persona en el campo el tener a su disposición armas. A lo que yo voy y a lo que quiero retroceder es a un punto que a mí me parece mucho más relevante, que es el tema de las detenciones por 1 año y medio, etc. Eso no es responsabilidad de las policías, eso es responsabilidad de la Fiscalía. El fiscal nacional tiene que responder por qué estuvo solicitando la extensión de prisión preventiva para personas contra las cuales no tenían suficiente prueba para mantenerlas detenidas. Eso es un problema de la Fiscalía, no de la policía. La Fiscalía es la que ordena las investigaciones y la que realiza las investigaciones. Y posteriormente tenemos un problema más, que es un problema de los tribunales. Porque los tribunales no pueden simplemente extender de manera irracional el tiempo de detención de una persona. Aquí ha habido... Sí, hay responsables de que haya, creo que son 20 o 24 personas las que han estado detenidas durante todo ese periodo, sin condena. Si hay responsables, busquémonos en el Poder Judicial y reformemos el Poder Jamás en Judicial. Carabineros. Pero un momento, ¿no es Carabineros el que decide cuánto No, le tiempo está una pregunté, persona? porque usted aseveró que no se puede cualquier persona que maneja armas. Yo también manejo armas. Yo sé. Sí, aprendí. Y usted sabe que... Y usted sabe que, y analicé el detalle, la pesquisa de Gustavo Gatica. Con una escopeta a 40 metros, usted no apunta a los ojos. Es que no dispara. Eso le estaba diciendo, señor Kaiser, perdóneme. El protocolo dice que no puede ser menos de 40 metros. Correcto. Pero aquí se disparó menos de 40. Eso no lo tengo claro. No Por eso conozco lo estoy el proceso. diciendo, porque yo vi muchísimas... la pesquisa y por eso es un ejemplo que se va a estudiar en las escuelas. En el caso de que sea así, y en el caso de que no se hayan cumplido los protocolos, corre lo mismo que para cualquier otro ciudadano en Chile. En Chile se tiene que aplicar la ley. Perfecto, muchas gracias. Señorita Schneider, Mónica. Mónica. sobre lo mismo. ¿Misma situación? Sí, el señor Kaiser, el candidato Kaiser, dice que es culpa de la Fiscalía. Usted es estudiante de Derecho. Yo creo que aquí hay una serie de factores que nos llevaron a la situación en la que estamos actualmente. Y de partida, como estudiante de Derecho y como política, digamos, aquí, creo que enfrentar lo que ocurre en la Plaza Dignidad, los destrozos, el malestar, solamente con un enfoque policial es el error, porque finalmente aquí hay un malestar social que es real y solamente lo vamos a enfrentar si es que vamos al fondo del asunto. Y por eso desde la Prodignidad lo hemos dicho súper claro, o sea, la paz social, la gobernabilidad solo se va a lograr con voluntad, las transformaciones profundas que una mayoría de la sociedad exige manifestándose pacíficamente. Respecto a situaciones que sean de destrozo, que sean delitos, sin duda las policías hoy día cuentan con las facultades para sancionar estas cuestiones. Yo creo que lo que está faltando es justamente que los propios carabineros respeten sus propios protocolos, que es una cuestión que hemos visto que no ha ocurrido y por eso vimos casos tan trágicos como los de Gustavo Gatica, entre otros, Fabiola Campillay, entre otros. Y ahí yo creo, y la propuesta que hemos dicho es que hay que refondar las policías en Chile para que tengan un enfoque de derechos humanos, de proteger el derecho a la manifestación pacífica y de resguardar finalmente el bienestar de las comunidades. Yo creo que por ahí va la cosa. Y también cuando tenemos una zona como la Plaza Dignidad en el abandono, sitiada de carabineros, sin duda va a ser un espacio poco aprovechado. Yo creo que hoy día deberíamos convertir la Plaza Dignidad en una especie de centro cívico donde, por ejemplo, hayan, digamos, iniciativas de memoria para mantener la memoria viva respecto a las violaciones de derechos humanos que hemos visto. Muchas gracias. ¿Estamos incluyendo los 4.000 carabineros heridos por los manifestantes? ¿Cómo, perdón? Si vas a incluir en esa memoria los 4.000 carabineros heridos, incluso muchos de ellos de gravedad, por los manifestantes.
que me parece que son cosas distintas. Son distintas, o sea, los carabineros tienen derechos humanos El distintos. concepto de violaciones a derechos humanos es distinto. Eso no es correcto. No es correcto. Se nos acaba el tiempo, les pido mil disculpas, pero se nos acaba el tiempo y el señor Roldán tiene que hablar. Le damos la palabra al señor Roldán porque usted es un hombre cristiano que me imagino que tendrá una percepción y una mirada sobre qué hacemos con aquellos jóvenes que se han llenado de ira, qué hacemos para entregarles una mirada, una acción desde el Estado, de las municipalidades, pero sobre todo del Estado, para apaciguar esa ira y entregarles un incentivo para que la sociedad los acoja. A ver, yo principalmente creo que esto se hace a través de políticas públicas, pero quiero yo también un poco opinar sobre lo que estaban hablando. Yo, en mi caso personal, yo viví 2 saqueos. Yo tenía un emprendimiento, en este mismo programa fui entrevistado por ese emprendimiento que fue totalmente destruido en 2 ocasiones y prácticamente, literalmente, quedamos en la calle, un trabajo de 20 años. El tema, yo creo que nadie quiere que ojalá nadie sea, ¿verdad?, que le pase algo, como le pasó a personas que perdieron la vista, ¿verdad?, en todas estas manifestaciones que se hicieron. Pero también sucede de que las personas que salen a manifestarse, hay que entender que no salen solo a gritar. O sea, arrasan con todo, destruyen todo. Y Carabineros en algún momento, me tocó a mí vivirlo personalmente, parapetados en una bencinera, les disparaban a balazos. Yo tuve que salir arrancando el primer saqueo de mi fábrica porque un mayor de Carabineros nos dijo: chicos, no pueden seguir estando acá porque ya no tenemos cómo seguir aguantando porque nos están disparando. Entonces, yo creo que, claro, uno cuando ve todos estos temas desde fuera, pero cuando te toca vivirlos directamente, es súper complicado, porque al final está la vida en riesgo, no tan solo en el caso mío, sino que de los carabineros, de los mismos manifestantes, porque se producen en el fondo estas como atentados contra todos que empiezan a disparar. Imagínense, le pegan un balazo a un carabinero. Ya Carabinero no aguanta más, tiene que sacarnos, irse y dejar todo ahí a dispensa de esta gente. Entonces, es tan complejos los temas que no es llegar y culpar solo a Carabinero. No, Carabinero tiene la culpa. Si también la gente se desbanda haciendo destrozos y destruyéndolo todo. Imagínense, ustedes saben cuánta cantidad de pequeños emprendedores perdieron sus negocios y hasta el día de hoy siguen perdiéndolo por los temas de los desórdenes. Más de 20.000. Más de 20.000. Una política Señor Roldán, vuelvo a lo mismo. Yo creo que hemos entendido su punto, esperamos que todos hayan entendido en sus casas, pero el tiempo se nos acaba. Todos ustedes que nos han escuchado y han tenido la paciencia, el interés de recibirnos en sus casas, yo creo que este es uno de los temas más complejos. Porque hay alguien que puede decir que le interesa seguir viviendo por calles destruidas, viendo saqueos a delincuentes. No, nadie quiere vivir la gente en está una aburrida. ciudad en donde la delincuencia sea la que predomine. Pero ustedes se dan cuenta en este mismo debate, con personas que aspiran a representarlo, que encontrar un camino para solucionar, para llevar incentivos, porque esto es un largo camino. Sí. Es difícil. Por eso, a 3 días de la elección, les damos las gracias a ustedes, les deseamos éxito y a ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Le volvemos a desear a nuestro gran Eduardo Fuentes que se recupere. Y les decimos hasta mañana. Buenas noches, que descansen. A todos ustedes que han venido, todos ustedes abandonaron su zona de confort. Muchas gracias por eso. Este es el inicio, no el final de un movimiento que nos va a llevar a recuperar cuadra por cuadra nuestro país para la ley, para el imperio de la ley y la libertad. Queremos un país donde no sean los honestos los que tengan que vivir tras la reja. Queremos un país donde no sea el político el que tenga el derecho a decirle a usted cómo educar a sus hijos. Ahora, una promesa, una sola. Nosotros, damas y caballeros, vamos a trabajar por ustedes hasta caer exhaustos.
Vamos a terminar el toque de queda impuesto por los narcotraficantes en las poblaciones. Les vamos a quitar los recursos públicos a las organizaciones que defienden a delincuentes. Vamos a cerrar las fronteras de este país a todo aquel que no sea verdaderamente un perseguido político, porque seguiremos siendo asilo contra la opresión. Pero no vamos a hacer asilo de delincuentes, no vamos a hacer asilo de narcotraficantes, no vamos a hacer asilo de terroristas y tampoco de mendigos. El que no aporte